Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. En Italia la extrema derecha no es una amenaza, es una realidad consolidada. El proceso de normalización del posfascismo viene de lejos. Incluso podemos llegar a pensar que el centro izquierda o parte de este espectro político lo ha legitimado de algún modo. El caso es que ahora que Italia va a celebrar elecciones generales el próximo 25 de septiembre y la posfascista Giorgia Meloni lidera los sondeos, el resto del mundo parece que empieza a tomarse en serio que el país tiene un problema gordo con la extrema derecha y con la normalización de los fascismos. Pero no os hagamos trampas al solitario. En verdad, la extrema derecha, más que una amenaza, es una realidad consolidada en el país transalpino. Desde hace décadas gobiernan las regiones del norte, en las que pudimos ver las nefastas consecuencias del desmantelamiento de la sanidad pública y la priorización de los beneficios de los grandes empresarios durante la pandemia, y ha estado presente condicionando a todos los gobiernos berlusconianos desde mediados de los 90. Una de las peores leyes, por ejemplo, de la República, la que criminaliza la inmigración y categoriza desde un punto de vista clasista, lleva el nombre de Bossi-Fini, creo que está claro. Son exponentes de las dos patas de la extrema derecha italiana, la liguista y la posfascista. Es decir, desde hace más o menos 20 años, la vida de los inmigrantes en Italia está sometida a una rígida ley que fue aprobada por estas opciones. Y Matteo Salvini, no nos olvidemos, ¿no? Justo antes de la pandemia alcanzó récords de popularidad como ministro de Interior y viceprimer ministro al lado de Luigi Di Maio, pasándose los derechos humanos, sí, por el forro, a expensas de la vida de los refugiados. Pero centrémonos en lo que nos viene encima, que es a lo que hemos venido hoy. A diferencia de Francia, en Italia no hay una segunda vuelta en la que votar con una pinza en la nariz al candidato menos malo. Es decir, puedes matizar los resultados a futuro. Y tampoco hay ni de lejos una izquierda con capacidad de plantar cara, o eso parece, a la extrema derecha. Sinistra italiana, más los verdes, no alcanzan ni el 3% de los sondeos. El Partido Democrático, 22% de los convencidos, por su parte, más democrático y más desubicado que nunca. Vamos a decirlo así de claro. ¿Por qué? Porque no ha sabido encontrar nada con más gancho para iniciar la campaña electoral que declararse fan incondicional del exbanquero Mario Draghi. Es raro, ¿verdad? Nos sitúa a las puertas de un resultado desastroso, según la opinión de no pocos analistas. El caso es que Meloni concurrirá en coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Berlusconi. Las reglas internas de la coalición establecen que el partido que reciba más votos deberá elegir el nombre de un exponente para proponer al presidente de la República, a Sergio Mattarella, que debe encargar la formación de gobierno a alguien en base a los resultados. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista del Gabinete de Comunicación Confederal de Comisiones Obreras, y de Miguel del Río. Ya sabéis, el mago del sonido, el maestro de las ondas, el mago de los teclados y las pistas, que el otro día llegó de vacaciones y lo primero que me soltó es: a mí me la bufan las medias, soy fan de la moda. Es medio estadista, medio loco, no sé, algo así. Pero al lío, por favor. Abordamos una nueva cita de Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras, adentrándonos en el laberinto italiano que al final se hará también, y por extensión, un marrón europeo. Nos acompaña también Begoña del Castillo, del equipo de la Secretaría Internacional de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, buenos días. ¿El verano bien? Sí, perfecto. Se te ve radiante, así que seguro que sí. Y en Italia está Sergio Basoli, responsable de cooperación del Departamento de Internacional de la CEGIL italiana. Buenos días, camarada. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero como ya tú has adelantado, estamos con algunos problemas. Algunos problemillas, sí. Algún barro en Italia sí que hay, sí. Vamos a empezar, si os parece, ¿vale? Hace más de 3 años que todos los sondeos indican que ganará la extrema derecha por oleada cuando se convocasen elecciones generales. En sustancia, lo que ha cambiado es el porcentaje del pastel que se reparte en Salvini y Meloni. Pero el caso es que, de forma ininterrumpida, desde hace esos 3 años, la coalición de la derecha y la extrema derecha no baja del 45% en intención de voto en todas las encuestas, sin fallar una, llegando incluso a superar el 51%, ojo, como en julio de 2019. Una barbaridad. Durante todo este tiempo, yo sí quería preguntarle, ¿qué han hecho las formaciones políticas sociales
de izquierda para frenar a la extrema derecha. ¿Qué ha pasado, Sergio, con Italia? ¿Qué le está pasando a esta sociedad? La pregunta es sencilla, la respuesta es bastante compleja y el panorama es bastante claro. Hemos llegado a este punto, a este resultado, donde el centro derecha se ha ido transformando en el tiempo en una derecha, o sea, ya no hay esta coalición que había comenzado con la Lega de Umberto Bossi, con el partido Empresa de Silvio Berlusconi, ha ido con el tiempo derechizando y en la otra parte, llamamos así, de la política italiana, la izquierda no ha logrado retomar un programa, retomar un planteo hacia el futuro después de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, es un proceso que tiene más de 30 años. Por un lado, se ha fortalecido todo el bloque conservador y también populista y se ha fragmentado el bloque social comunista, socialista, postcomunista, socialdemócrata, como a nivel de planes y programas. ¿Qué ha querido decir esto? Que la falta de una idea y de un plan social alternativo al modelo neoliberal impulsado a nivel internacional y asumido en Italia por este bloque conservador que se ha ido derechizando, la bloque social de izquierda no ha logrado proponer nada más que una fotocopia del modelo neoliberal. Y cuando uno tiene que elegir entre el original y una copia, bueno, se va al original. En estos años también el sindicato ha ido alejándose y teniendo rupturas con el bloque social de izquierda, la izquierda de gobierno, que sería el centro izquierda, que sería la evolución, lo que es la continuidad de lo que ha sido el Partido Comunista, que luego se ha transformado en el Demócrata de Izquierdas. Después se ha fusionado entre la izquierda de la democracia cristiana y la parte más moderada de lo que era el Partido Comunista, inventando hace unos 10 años el Partido Demócrata. Por lo tanto, es un proceso largo que prácticamente ha puesto en crisis lo que es el modelo social italiano, ataques y pérdida de derechos a nivel laboral, como también a nivel social, de ciudadanía. Antes hablabas de la ley Bossi-Fini, por ejemplo, todo el tema de las barreras y del rechazo al extranjero, al migrante. Esto con el tiempo ha generado una cultura que es nacionalismo y también la cultura del pasar del nosotros a yo, o sea, a un individualismo que ha visto en lo que es el berlusconismo, no solo Berlusconi como persona, sino lo que es la ideología que está atrás de la acción de un personaje que es un empresario que entra adentro de la política porque tiene que defender sus intereses, todos los problemas judiciales y fiscales que tenía. Y hemos llegado al día de hoy. Si no hemos logrado en 30 años construir una alternativa al modelo neoliberal y reganar confianza en el electorado, en la ciudadanía, vamos a pagar la cuenta en estas elecciones donde sí, los sondeos dicen cosas terribles, que hay una diferencia en este momento de más o menos 17 puntos a favor de la derecha, ¿no? Porque hay 4 bloques, digamos que hay la derecha que está por encima del 40%, 43, 45%, algo así en este momento. Y hay el bloque alternativo, el competidor, que sería el bloque promovido por el Partido Democrático, que sería el bloque demócrata y progresista, que ha logrado hacer la alianza con una parte de la izquierda, una costilla, ¿no?, del ex Partido Comunista que hoy se llama Sinistra Italiana, y el Partido Ambientalista Los Verdes, y alguna otra pequeña coalición como la que lleva Emma Bonino, que ha sido comisaria en la Unión Europea, es una persona muy importante para los derechos civiles, líder del Partido Radical Italiano, etcétera, etcétera. Pero este segundo bloque está prácticamente a 17 puntos de la derecha.
No, luego hay los otros dos que serían el bloque de centro y el movimiento 5 estrellas que corre solo. Pero todavía tenemos un 33% de electores que todavía no han tomado una decisión. Y esto es donde estamos trabajando muy fuerte para convencer, que es prácticamente un tercio de los electores, a ir a votar y votar. La movilización. Votar, exacto. Por lo tanto, hay todavía una esperanza. Claro que es una carrera de subida, o sea, es muy difícil. Eso, ¿no? Es como subir los Apeninos. Pero Sergio, has dicho algo muy importante. Has hablado de la contaminación neoliberal de parte del espectro político del centro izquierda. Y eso, Begoña, a ti y a mí, imagino que nos ha sonado a los años 80 y a los grandes conflictos sindicales que tuvo Comisiones Obreras con el gobierno socialista. Yo es que creo que uno de los pecados originales en este proceso ha sido no ocuparse de las cosas del comer. Quiero decir, que nos hemos olvidado de darle un futuro a la gente que menos tiene, saber dónde vamos y de dónde venimos. No sé qué opinas, a mí sí me recuerda a esa confrontación sindical de los años 80 y a esa segunda parte que comentaba. Vamos a ver, yo coincido, él ha hecho una explicación muy extensa y muy clara. Aunque obviamente no hay una única explicación porque el auge de la extrema derecha en Europa responde a distintos motivos en función de la historia, las tradiciones políticas y culturales de cada país, la situación política actual y también, claro, los intereses de los partidos. Parece que en general existe alguna coincidencia y allí, en aquellos países donde hay una izquierda más debilitada o en algunos casos inexistente, es donde tienen estos partidos de extrema derecha una mayor facilidad para expandirse. De hecho, normalmente son partidos que confrontan realmente con partidos de derechas o liberales. Esto tiene además una consecuencia y es que obliga de alguna manera a los partidos de derechas a radicalizar sus posiciones, como estamos viendo en España de una manera clarísima, ¿no? Un Partido Popular que hace unos años tenía posiciones, por lo menos se mantenían en un ámbito, podemos decir, dentro del juego democrático, porque de alguna manera incorporaban esta extrema derecha que hoy está fuera, se ha independizado, por decirlo de alguna manera. En aquel momento pues estaban dentro y esto permitía a los partidos de derechas mantener posiciones más matizadas. La existencia y el auge de los partidos de extrema derecha está empujando a los partidos de derechas a radicar sus posiciones y obviamente en aquellos países donde hay mayor contradicción social y, como decía, donde no hay una izquierda potente, pues tienen mucha más facilidad para expandirse estos partidos. Pero si hay un país europeo con una tradición... Bueno, yo me quiero acordar de la potencia del Partido Comunista Italiano y de figuras como Enrico Berlinguer. Entonces, ¿dónde esa gente, quiero decir, esa transición, ese viaje social en Italia? Tú has explicado muchas cosas. Puede tener que ver, Sergio, con, bueno, que son los partidos de derecha, no han sido partidos que nacen o que han tenido la facilidad de la televisión, que han... No, es que son partidos que nacen de la televisión. Eso puede tener que ver también, ¿no? Pero sí hay tradición izquierdista en Italia, Sergio. Exacto. O sea, nosotros creo que a nivel europeo, en Italia, en los años 70, teníamos el 33% solo del Partido Comunista. Yo vengo de la región de la Emilia-Romagna, de Bologna, Módena, Reggio Emilia. En nuestras ciudades el partido tenía alcaldías, el 70, eso el 80%. Los porcentajes eran lo que se decían porcentajes búlgaros, porcentajes de absoluta mayoría. Pero Berlinguer, a mediados de los años 70, denunció la corrupción adentro de la política, denunció la carrera al poder. ¿Te imaginas? O sea, ese personaje, ese hombre, ya había visto la crisis política y la necesidad de tener la ética, la moral para la política, el compromiso, como la necesidad de relanzar e insistir sobre estos valores. Los años 80 para nosotros han sido los años de la borrachera. O sea, ha entrado adentro de la cultura de la sociedad italiana un elemento que ha cambiado completamente la relación entre
lo que es el compromiso del político y de los partidos y la gestión del poder. O sea, las relaciones han cambiado y ha comenzado una crisis ética, una crisis moral que ha sido la semilla donde ha entrado el individualismo, donde, por ejemplo, personajes como Berlusconi, que eran parte de este sistema corruptivo, y ha entrado adentro la política para defender ese sistema. O sea, cuando ha caído en Italia la Primera República, los héroes eran los jueces. O sea, no era un partido político, no era una idea de sociedad, sino era cambiar un sistema corrupto con otro sistema, pero este otro sistema no existía, no había un partido, los partidos han entrado en crisis, los partidos históricos, tanto el Partido Comunista como el Partido de la Democracia Cristiana, que han sido los pilares de la construcción de la República y del pacto constitucional que todavía sigue vigente y es el baluarte de nuestra República. O sea, ha habido una crisis interna, todo italiana, que se ha conectado con una ola internacional que tenía las raíces en el modelo Thatcher, en el modelo norteamericano de Reagan, etcétera, etcétera. O sea, ha sido fácil entrar adentro y destruir lo que era un equilibrio entre dos culturas hegemónicas en Italia, una, llamámosla così, vinculada a la Iglesia, l'altra vinculada al socialismo, al comunismo, etcétera, una armonía entre estas dos culturas se ha roto. Esto se ha roto al comienzo de los años 90, completamente. Claro, la izquierda, Begoña, advierte en todos estos países de los que hemos hablado siempre contra el fascismo y probablemente acuda a sus bases de una manera subsidiaria. Pero hay que pisar el barrio. Eso es un poco lo que uno viene pensando, dándole vueltas, ¿no? ¿Dónde están las bases de nuestra naturaleza y de nuestra idiosincrasia? Pero en Italia lo estamos viendo. Se hace un llamamiento a los barrios de la periferia de las grandes ciudades. Ha mencionado Bolonia, que era un bastión, ¿no?, de la izquierda, el propio Sergio. Pero parece que a la gente eso le está importando más bien poco. Hemos hablado antes de la importancia de las cosas, del comer, de apelar a cubrir las necesidades básicas de la gente. Sí, disculpa, tú has dicho una cosa importante. Antes la izquierda estaba en los barrios. En los barrios, sí, eso es. En los barrios estaban los trabajadores, los obreros y las trabajadoras. Hoy en los barrios están poblaciones marginadas, aisladas, sin esperanza, y quien está en los barrios es la derecha. Los periodistas dicen el partido de izquierda es un partido de los centros históricos de las ciudades, o sea, donde hay... La minoría, claro, esa parte, bueno, de la sociedad ilustrada, universitaria, con una tradición, pero no es solo nuestra base, ¿no? Si me permitís, en este punto solo querría añadir una cuestión que no sé si es más clarificadora o desde luego es un elemento que nos debería hacer a todos reflexionar. En Francia, por ejemplo, en las dos últimas confrontaciones electorales importantes, en las dos últimas convocatorias legislativas, ha habido las listas de Marine Le Pen, con el nombre del distinto partido que se ha presentado. Las listas han incluido sindicalistas, pero sindicalistas en mayor o menor medida de los sindicatos de clase en Francia. Quiero decir, sindicalistas, por supuesto, de FO, de la CFDT, pero también de la CGT. Estas personas han participado en las listas electorales con Marine Le Pen. Yo creo que esto es un síntoma claro de que hay algo que no está funcionando, algo que nos debe obligar a reflexionar, a ver alternativas, ¿no? A ver exactamente qué es lo que tenemos la izquierda y, por supuesto, los sindicatos. Algo debemos hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es reivindicar nuestra historia, no tanto desde un punto de vista nostálgico, pero sí desde un punto de vista práctico, de recordar a la gente dónde estamos, cómo hemos llegado y quién ha hecho que determinados derechos, que los trabajadores hoy gocemos de determinados derechos. Eso hay que explicar. Debemos recordar a la gente no solo lo que se ha conseguido con las luchas sindicales, sino también la necesidad y el papel que juegan los sindicatos, fundamentalísima en las sociedades democráticas, el papel institucional de los sindicatos en las sociedades democráticas.
Creo que eso es una de las principales bazas que tenemos que jugar. A fin de cuentas, estamos hablando de un papel pedagógico. Es fundamental y ahí la unión de los sindicatos, por lo menos en mi ámbito, en el ámbito europeo, una estrategia común es fundamental. La Confederación Europea de Sindicatos ya ha puesto en marcha una hoja de ruta para abordar estos problemas. El problema del auge de la extrema derecha en Europa en este momento es algo fundamental. Sergio. Mira, quería aportar otra anécdota para decir cuánto es compleja la realidad, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras en Italia no tienen una referencia política, ¿no?, a izquierda, ¿no?, pero tienen una referencia social para defender sus derechos laborales en el sindicato. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que entre nuestros afiliados, ¿no?, a la CGIL, hay gente votan a la derecha. O sea, el sindicato sigue siendo un elemento adentro de la sociedad de confianza para trabajadores, ciudadanos que son trabajadores y trabajadoras que pero tienen a nivel político orientaciones distintas, ¿no? Y esto también es otro elemento que complica la acción, nos demuestra cuánto es compleja nuestra sociedad y cómo es difícil actuar adentro de la sociedad. ¿Cómo está siendo ante esa dicotomía, esas contradicciones en la naturaleza de la militancia de la CGIL, como decías tú? ¿Cómo está siendo vuestro papel? ¿Cómo afrontáis esto? Porque es una enseñanza que nos puede valer a muchos. Sí, no, claro. El hecho mismo que la CGIL ha sido el primer target, objetivo de la violencia de la derecha, porque nosotros en los últimos años tenemos ataques a nuestras sedes sindicales. La última vez hace 11 meses, si no recuerdo mal, no llega. No la sé. última vez ha sido y fue muy gordo esto. En la sede nacional. Eso es. En la sede nacional, el 9 de octubre del año pasado, hemos tenido un ataque bárbaro, impresionante, centenares de personas que han atacado la sede nacional. Aparte de este ataque, nosotros registramos centenares de ataques a nuestras sedes sindicales, porque la CGIL y el sindicato en general, pero nuestra organización, sigue siendo un baluarte de la democracia. El sindicato siempre ha sido, sigue siendo y será un dique de contención frente al fascismo. Eso es un papel nuclear en la sociedad. Exacto. Y esto es lo que nosotros estamos conjugando con lo que es la defensa de los derechos laborales, con la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución y la defensa de las libertades. Y en esto somos un enemigo de la derecha. Ayer Giorgia Meloni, la líder que puede ser la próxima jefa del gobierno italiano, tengo miedo solo a decirlo. Es terrible solo verbalizar esto. El día de ayer se le ha escapado en una conferencia diciendo que ella piensa y espera que los maestros en la escuela podrán hacer su trabajo bien sin tener que ser afiliados a la CGIL. Imagínate, se quiere cerrar el sindicato. Oh, no, disculpa, no, era solo un ejemplo. O sea, estos no duermen en la noche y el tema de defender la libertad y la democracia en este momento, como decía justamente Begoña, no es solo un tema italiano o de España o de Francia o de Hungría, es un tema europeo, es un tema global. O sea, en esto nosotros hemos lanzado una propuesta de organizar una red sindical internacional a contra de las nuevas formas de fascismo. Estamos trabajando de manera coordinada con sindicatos europeos, comisiones, es el primer sindicato con el cual estamos trabajando en estas ideas, y sindicatos de América Latina, con el TUC de Inglaterra, no, con la CGT de Francia. Hay esta gran necesidad de construir un frente social y político a nivel internacional para defender y fortalecer la democracia. Sin democracia no hay libertades sindicales, no hay derechos de cualquier tipo. Esto es evidente. Estamos terminando, Sergio, Begoña, Sergio. Voy a pediros un pequeño ejercicio. Yo sé que no es fácil esto que os voy a pedir, pero para acabar y poner un broche digno entre el miedo, ¿no?, que sentimos ahora mismo por ese resultado de las elecciones. Primero, Begoña, ¿cómo ves la situación política en España? Eso muy rapidito. Y nuestra gente trabajadora
dentro de 25 años? A ver, es una pregunta muy complicada que además no deberías hacerme a mí porque soy muy pesimista, pero bueno, voy a intentar por una vez dejar de lado mi pesimismo. Con lo que sabemos hay que tener en cuenta, porque la pregunta que has hecho tiene distintos enfoques, ¿no? Con independencia de la situación política tan incierta que estamos viviendo en estos momentos, hay otra variable que se incorporaría a esta pregunta y es los cambios que se están produciendo en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo va a ser en 25 años? Pues no sé muy bien, va a depender de cómo se avance, cómo se materialicen esos cambios del mercado laboral. Hay que ver cómo la gente que ahora tiene 25 años, cómo se plantea su vida laboral, ¿no? No sabemos... Sus prioridades también cambian. Claro, yo ya soy muy mayor, pero cuando yo empecé a trabajar era obvio que todos aspirábamos a un trabajo fijo para el resto de nuestra vida y en muchos casos lo conseguíamos. Pero ahora, con independencia de que eso sea imposible, es que ni siquiera quizás sea el objetivo... Claro, es que no se lo plantean. Claro, no se lo plantean y tienen otros objetivos a la hora de encarar su futuro laboral. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay gente joven muy, muy valiosa que reclaman su espacio. Hay que facilitarles un espacio para que ellos desarrollen sus sentimientos de solidaridad, que a lo mejor la enfocan diferente a como lo hacíamos nosotros. Hay que facilitarles ámbitos para que ellos expresen sus reivindicaciones y su compromiso social. Sergio, tu turno. ¿Cómo ves Italia y a su gente trabajadora? ¿Cómo la vislumbras para el futuro en ese horizonte de 25 años? ¿Cómo lo ves? Bueno, pienso que tenemos que pasar por ciclos que nos dicen los analistas que van por los 20 años, así que muy probablemente necesitamos pasar por un ciclo y estamos adentro de un ciclo donde hay mucha confusión, ¿sí? Pero hay también la cultura hegemónica en este momento de derecha, así que pasaremos una temporada muy complicada que pero puede ser útil para reorganizar las fuerzas sociales y esperar que las futuras generaciones y sobre todo los nuevos ciudadanos y ciudadanas, porque en unos 25 años tendremos mucho más trabajadores extranjeros en Italia, en Europa, y pienso que tendremos mucho más relaciones con la región mediterránea, Norte África, y por lo tanto creo que habrá en unos 25 años los elementos para... tendremos ya repensado un nuevo modelo de desarrollo con protagonismos de parte de estas nuevas generaciones, nuevos ciudadanos que serán protagonistas y ojalá que la semilla, la historia de luchas que hemos tenido y que tratamos de pasar a estas nuevas generaciones sirvan para construir una sociedad más justa y fortalecer, repito, universalizar estos derechos que hemos conquistados, pero que ahora están verdaderamente bajo ataque. Yo tengo bastante confianza en el futuro y en esta nueva recomposición de nuestra sociedad. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues yo lo que hago un voto casi es por no regresar a ningún cuartel de invierno, es decir, por dar un paso al frente y a la ofensiva y aprovechar este momento también de grandes debates, de confrontación, de visualización de nuestros antagonistas, de nuestras contrapartes y dar un paso adelante decidido desde el sindicalismo como baluarte de la democracia y del antifascismo. Sergio, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, camarada. No, gracias a ustedes, un gran abrazo a Begoña, un saludo a todos y a todas y seguimos adelante en la lucha. Perfectísimo. Begoña, ha sido un placer porque es la primera vez que vienes. Quiero que sea la primera de una larga lista de Pero visitas. Me ha gustado, así que... Repetirás, perfecto. Bueno, pues cuidaos mucho. He estado muy a gusto y por supuesto un abrazo también para Sergio y para todos los camaradas de la CGIL. Cuidaos, por favor.